Tengan muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merlió, República de El Faraón. República del Salvador, perdón. Vamos a dirigirnos en oración. Después les doy las indicaciones. Nuestro Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote inmensamente por permitirnos estudiar tu palabra, sobre todo en este primer día de la semana. Gracias por ello. Gracias porque nos permites que tu palabra se difunda, que seas honrado tú y que haya mucha edificación para toda la hermandad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que estamos estudiando los días del Señor, el libro de Génesis. Y estamos en el capítulo 41, donde habla de los sueños encriptados de Faraón. O sea, los sueños, como quien dice, que le fueron programados a Faraón. La parte, ya hemos visto 4 clases, y la parte que estamos todavía estudiando es la parte que corresponde a Faraón cuando recompensa a José. Llegamos en este estudio hasta el versículo 23 y lo último que decíamos de este versículo, versículo 43, es plausible que en la providencia de Dios Faraón promoviera a José al poder en momento tan favorable. Y decía también que independientemente de la situación social y política que existía en Egipto en los días de José, cuando fuera que haya sido, tenemos que aceptar estos eventos como se registran en el relato bíblico. Es decir, lo que yo siempre les digo, muchas cosas bíblicas, sobre todo antiguo testamentarias, sucedieron y al pensamiento humano, al razonamiento humano, quisiéramos que no hubiesen sucedido así de esa manera, pero eso no se puede ya cambiar. Así se dio y bajo esos parámetros tenemos que estudiarlos. Bueno, vamos a seguir con el versículo 44 de Génesis 41. Aquí Faraón continuó honrando a José diciendo: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ustedes pueden notar una frase: alzará su mano ni su pie. Es una forma de hablar que quiere decir que nadie, óigase bien, nadie en Egipto había de adoptar ninguna medida importante sin la autoridad de José. O sea, a José se le dieron poderes plenipotenciarios. Es como cuando un embajador va a X país y el presidente de la nación le ha dado poderes plenipotenciarios. ¿Ve? Claro que estos poderes han sido discutidos previamente y este embajador lleva todo el poder en lo que el presidente le ha dicho. Faraón, en este caso, designaría a otros funcionarios bajo José
y juntos representarían a Faraón cuando pusieran en acción el plan de supervivencia. Hay que entender que solo José, porque era tan inteligente, porque tenía la venia de Dios, porque tenía la protección de Dios, solo él no iba a poder realizar este trabajo. Por eso es que él tuvo que rodearse de personas capaces, de funcionarios capaces que le pudieran ayudar a realizar el trabajo. Supervisarían la colecta de una quinta parte de la cosecha de grano durante los 7 años de abundancia. Es que fíjense, ustedes tienen que ver, por ejemplo, voy a inventarme un número. Supóngase que por cosecha producían 2 millones de quintales de trigo. Entonces, de esos 2 millones tenían que apartar la quinta parte de esos quintales de trigo, tenían que guardarlos en los silos, o sea, en los graneros, para esos 7 años de hambruna. Entonces nosotros podemos ver pues que se da una situación bien clara acá. Y dice, retrocediendo al versículo 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores. Fíjense bien que claro, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, o sea, la quinta parte pues de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y usted puede imaginarse la cantidad guardada por 7 años, la quinta parte. Es una cantidad enorme. Y proporcionarían para el almacenamiento de este grano para que se pudiera utilizar durante esos 7 años de hambre. Todo estaría bajo la jurisdicción directa de José. Sería en efecto la mano derecha de Faraón, y así lo fue. Fue la mano derecha de Faraón. Yo creo que esto es factible, hablando de cualquier rey, de cualquier presidente, de cualquier nación del mundo, tiene personas a su lado que son su mano derecha. Fíjese bien cómo se usa el lado derecho por lo correcto, y no estoy diciendo que usar el lado izquierdo es lo incorrecto, pero el lado derecho se usa como una forma de rectitud, pues una forma de lo correcto. Entonces, noten lo que nos dice el versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Zapnat-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. A medida pues que Faraón continuaba el proceso de convertir a José en un egipcio y formalmente iniciarlo en su nueva posición, le daba un nombre egipcio, y ese nombre precisamente es Zapnat-Panea. Usted se da cuenta que también el caso de Daniel y sus 3 amigos también recibieron nombres babilónicos para asimilarlos a la cultura babilónica. O sea, cuando se les llamó Sadrach, a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac. Entonces, nosotros podemos ver pues que la práctica de dar nombres diferentes, la práctica aquí, en este caso, de dar nombres egipcios a los extranjeros procedentes de Siria y procedentes de Palestina, durante la dinastía de los Hicsos, ya hemos visto esto
que corresponde a esta dinastía de los Hicsos, que era la raza que estaba en boga, está bien atestiguada en su literatura. Sin embargo, la traducción de esta antigua designación egipcia es incierta. De las muchas traducciones que se han propuesto, algunas que parecen probables incluyen Dios habla y vive. Óigase bien, Dios habla y vive. Otra es el Dios ha dicho, Él vivirá. Se lo repito, el Dios ha dicho, Él vivirá. Y por último, el sustento de la tierra es este que vive. Noten, el sustento de la tierra es este que vive. Entonces, la primera es la más probable. ¿Cuál es la primera? Dios habla y vive, ya que Faraón estaba totalmente convencido de que el Dios, cuando digo el Dios, refiriéndome a Faraón, óigase con minúscula, porque él no estaba pensando en el Dios Todopoderoso, al cual nosotros alabamos y al cual José alababa. El Dios de José, pues, estaba vivo y que verdaderamente le había revelado a José lo que necesitaba para hacer, necesitaba hacer para prepararse, mejor dicho, para la hambruna que venía, porque esa hambruna fue eminente. Yo le vuelvo a decir esto, qué duro fue esa hambruna, porque yo les he ilustrado a ustedes, pasar una hambruna de un mes, pero pasar una hambruna de 7 años, eso es verdaderamente muy, muy duro. En el primer ejemplo, la palabra Dios, de estos 3 ejemplos que he dado, Dios habla y vive, el Dios ha dicho, Él vivirá, el sustento de la tierra es este que vive. En el primer ejemplo, la palabra Dios se capitaliza simplemente porque es la primera letra de la frase, es decir, se pone en mayúsculas, que es lo que quiero decir cuando dice se capitaliza. Sin embargo, como pagano que era, Faraón probablemente pensó que el Dios, óigase con minúscula, el Dios de José era solo uno de muchos dioses que existían, porque ellos eran politeístas, pues. Ellos tenían Dios de la lluvia, Dios del fuego, Dios de la fertilidad, Dios del amor, así exageradamente hacían dioses de cualquier cosa. Junto con un nuevo nombre, el rey le dio a José por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Faraón, por supuesto, sabía que su apuesto visir, o sea, como quien dice su primer ministro, ¿verdad?, necesitaba una esposa adecuada. Acuérdense que era un hombre de 30 años, ¿ve? Por lo que el toque final de la promoción de José era el regalo, pues, de esta joven y probablemente hermosa mujer para él. Su nombre, Asenat, era en el que podría esperarse con el que un sacerdote egipcio llamara a su hija. Probablemente quería decir, ella pertenece a la diosa Neit. Se lo voy a deletrear, Neit, N-E-I-T, a la diosa Neit. El nombre Potifera quiere decir aquel a quien el dios Sol ha dado, aquel a quien el dios Sol ha dado. Y doy una aclaración más. En la antigüedad, la ciudad On
a unos 16 kilómetros al noroeste del Cairo moderno, fue el sitio de uno de los templos más importantes de Egipto, o sea, al dios Sol. En tiempos posteriores, Jeremías profetizó la destrucción de este templo a manos de Nabucodonosor de Babilonia. Se refirió a sus obeliscos. Ustedes saben, un obelisco es una punta alargada hecha de concreto y hierro, ¿verdad? Se refirió a sus obeliscos y usó el término hebreo para ello, es decir, Bet Semes, o sea, casa del sol Dios. Bet Semes quiere decir casa del sol Dios. La nueva versión americana de la Biblia consigna como Hielópolis, con H, Hielópolis. En Jeremías 43:13 dice: además quebrará las estatuas de Bet-Semes, o sea, casa del Dios, del sol Dios, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Entonces, como sacerdote de On, Potifera provenía probablemente de una de las familias más ricas y más prominentes de Egipto. Con las bendiciones y la autoridad de Faraón y un poderoso suegro, José tuvo un nuevo comienzo auspicioso a medida que salió, dice la escritura aquí, por toda la tierra de Egipto. Él sale por toda la tierra de Egipto, pues. Y a una nota aclarativa es que On también fue llamada Hielópolis, que quiere decir ciudad de la adoración del sol. O sea, nosotros tenemos que aceptar y estar familiarizados con el significado que se le daba a cada uno de los dioses. Eso es una realidad, algo que no se puede evadir, pues, porque así era como ellos se comportaban. Bueno, pero entremos a la parte que corresponde a la preparación de José en los 7 años de abundancia. Mire, ahorita, como quien dice, vamos a ver lo bonito, ¿verdad? Dice en los versos 46 al 49, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Yo recuerdo, ya por decir un número, quizás como hace unos 20 años atrás, que un hermano cosechaba maíz y yo le pregunté: hermano, ¿cómo ha sido la cosecha de este año? Y a mí siempre me ha gustado eso, porque yo notaba que había habido suficiente lluvia, y me dijo: hermano, ha sido excelentísima, ha dado la producción del doble que en otros años no da. ¿Por qué? Porque no había habido un temporal. El temporal, ustedes saben, es cuando se llueve. Yo recuerdo cuando niño que llovía 10 días seguidos sin parar, hermano. Era terrible eso. Aunque no habían las catástrofes como las hay ahora por la
pavimentación, porque la deforestación ha sido tremenda, la tierra chupaba con más facilidad el exceso de agua. Entonces, y me dio una explicación el hermano: no ha habido temporal. Hermano, ha llovido, llueve un día, 2 horas, el siguiente día no llueve, hay suficiente sol. Luego vuelve a llover hasta el siguiente día, llueve lo suficiente, el siguiente día vuelve a haber suficiente sol. Es lo que se conoce botánicamente como la fotosíntesis de las plantas. Las plantas necesitan agua, pero también necesitan sol, y cuando una estación se da así, de esa forma, entonces la cosecha va a ser tremendamente abundante. ¿Ve? Bueno, entremos al análisis de estos versículos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra. Esta es la historia, retrocediendo a Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama. Como lo he dicho anteriormente, probablemente esto fue lo que le llevó a que sus hermanos lo llegaran a odiar, al grado de matarlo, porque lo mataron. Que no lo realizaron, esa es otra cosa. Acuérdense del principio que hay en el Nuevo Testamento, que se puede matar con solo que se piense en el corazón este deseo. José era un ingenuo de 17 años de edad y una molestia para sus hermanos. Usted póngase a pensar, si usted en su familia tiene varios hermanos, hermanas, usted es el mayor, ya tiene 30 años, pero hay un menor que tiene 17 años, él no piensa como usted. Yo hago esta relación con mi hermano mayor que tuve, que ya falleció, que eran 8 años de diferencia, y 8 años son bastantes. Entonces, un hermano que le lleva arriba 8 años piensa diferente al niño que tiene 12 años y que él tiene 22 o 20 años. Entonces, para sus próximos 13 años de edad y una molestia que representó pues para sus hermanos, pasó sus próximos 13 años como esclavo, y luego lo pasa como prisionero por una falsa acusación. Para ahora vemos a un José diferente, un José de 30 años que había madurado mental y físicamente. A la edad de 30 años, su pesadilla de dificultades y de frustración había terminado como resultado de la providencia de Dios. Fue honrado grandemente en Egipto y pudo estar delante de Faraón como su recién nombrado visir. Por lo tanto, salió, dice José, de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto para comenzar con sus funciones que le fueron asignadas. Lo bueno de este José es que nunca se le vio ni aún como esclavo, ni cuando es acusado calumniosamente por un acto que no cometió. Nunca vemos a un José perezoso.
sino vemos a un José totalmente diligente. Nunca puso mala cara a hacer lo que le correspondía hacer. Lo hizo de plena voluntad. Por eso dice en el versículo 47, en aquellos días, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra, miren, esto para mí es bien llamativo, produjo, dice, a montones, o sea, es una palabra bien bucólica, bien del pueblo, pero la Biblia la usa aquí. Dice que la tierra produjo a montones, o sea, en una forma exagerada, pues. Pronto comenzó a tener lugar el cumplimiento de los sueños de Faraón, tal como fue interpretado por José. Miren los versículos 48 y 49. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. O sea, algo también de las tantas buenas cosas, virtudes que tenía José, se dan los 7 años de abundancia. La tierra produce a montones, pero él no despilfarró. Hoy tenemos, botemos la comida, como sucede en Estados Unidos, que se dice que de solo el desperdicio que hay en los Estados Unidos de alimentación se podría alimentar por todo un año a una nación pobre, de las más pobres. Nuestra nación es pobre, pero en África hay naciones mucho más pobres. Entonces, no fue alguien, pues hoy tenemos demasiado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo lo ilustro este caso con cuando yo fui niño en un lugar pobre donde vivimos. Había una señora, por cierto, comadre de mi mamá. Mi mamá fue buscada mucho para llevar niños a la iglesia católica como madrina. Y el esposo de esta señora tenían 4 hijos. Cuando él era motorista de una pipa de gas querosene, no ganaba tan mal comparado con aquellos tiempos. Cuando a este hombre le pagaban, le daba el menaje a su esposa. No le puedo decir cuánto, 50, 100 colones. En aquellos tiempos eso representaba plata. ¿Ve? Esta señora ese día se iba, compraba pollo ya hecho, compraba repostería, compraba uvas, compraba, mire, y se ponían a lo libre a comer ella y sus 4 hijos. Era un banquete. Pero esta señora, el siguiente día, iba donde mi madre y le decía: comadre, présteme 2 colones, porque ya no tengo para comer. Era ridículo. Ustedes podrán creer que yo me estoy inventando esto, pero no, hermanos ni hermanas. Y mi mamá la exhortaba, la regañaba. Comadre, le decía, ¿y por qué despilfarra lo que su esposo le dio el día de ayer? Y mi mamá, no sé si le ayudaba, pero más creo que le daba una lección de no concederle ese préstamo de 2 colones, que en aquel tiempo con 2 colones se podía comer todo un día.
¿verdad? Entonces, ilustro esto porque José no era un despilfarrador. Por lo tanto, pues, como visir que era, José encargó la contratación de mano de obra para construir almacenes para los cultivos en las ciudades de toda la tierra de Egipto. A medida que se cosechaban los cultivos, reunió una quinta parte, ya lo hemos visto esto. De hecho, pues, la cantidad de grano fue tan grande que abrumó a los funcionarios egipcios. Después de un tiempo, simplemente midieron hasta no poderse contar porque no tenía número. Yo lo ilustro esto, hermano, con la época que está viviendo El Salvador. El presidente nuestro tiene un eslogan sabio, por cierto, pero que es una realidad. El dinero alcanza cuando no se roba. Y esa es la realidad, hermanos. Cuando no se roba lo ajeno, el dinero va a alcanzar y se va a lograr hacer muchas cosas. José aplicó ese principio, hermanos. Acumuló esas grandes cantidades para esos 7 años y después nos vamos a referir a ellos. En otras partes de Génesis dice la arena del mar, y esta frase se utiliza en referencia a los innumerables descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire lo que dice Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, la figura como arena del mar es algo enorme, pues, es algo grande, es la figura de la arena del mar. Así acumuló José para esos 7 años. Yo termino acá esta parte y a la hora del sermón vamos a ver otro aspecto muy importante que viene en los siguientes versículos, especialmente en los siguientes 3 versículos que nos presenta este versículo 41. Que Dios bendiga cada uno de ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Que Dios les ayude siempre a estudiar su palabra, sobre todo en este día del Señor, día de alabanza a nuestro Señor. Que Dios me ayude a mí a poder tener ese ánimo de poderla trazar dirigido como siempre por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, oramos pues de tal manera que nos ayudes, Señor, a tomar de cada una de las lecciones que aprendemos de estas buenas obras y virtudes que tuvo José. Gracias, Señor, por ello. Sabemos que tú y nuestro Señor Jesucristo son lo mejor para nosotros, y es a quienes debemos imitar. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.